En un valle silenciado por la bruma, una muerte fue decretada natural, hasta que la verdad comenzó a susurrar desde la tumba. Elva Sona Hister, recién casada, hallada muerta al pie de una escalera. El médico diagnosticó un desmayo eterno o complicaciones de parto. Pero el silencio no perdura cuando se trata de justicia. El esposo la vistió en un vestido cuello alto, negó a las mujeres del pueblo cualquier cercanía, y su cabeza, extrañamente floja, fue sostenida solo por sus manos. Casa, manta y funeral. ¿Protección o encubrimiento? 4 noches consecutivas, su madre juró ver a su hija, no en sueños, en carne y hueso. Él me mató, rompió mi cuello, dijo ella. Nada lógico, nada convencional, pero aquello despertó algo. El fiscal accedió. Se exhumó el cuerpo y la autopsia fue clara. Cuello roto, tráquea aplastada, huellas de dedos que aprisionaron su aliento. Lo que el velo ocultó, la ciencia lo reveló. Trout Shoe, el herrero apenado, fue condenado por asesinato tras apenas 1 hora de deliberación. La ley no lo culpó por un fantasma, pero sin ese fantasma quizá hoy estaría libre. En Greenbrier, la muerte no consumió su verdad. Su voz fue más fuerte que el silencio. Entonces, a veces, la justicia nace de lo imposible. Bienvenidos a otra noche donde desenterramos secretos que creíamos enterrados. Esta vez nos adentramos en el invierno de 1897 en Greenbrier County, West Virginia, una tierra cubierta por la niebla y el dolor, donde una joven de 23 años fue hallada muerta y algo se negó al silencio. Ella era Sona Hister, cautivadora, soñadora, recién casada, con una chispa de rebeldía por escaparse de la medianía del valle. Pero su luz fue sofocada antes de consumarse y un velo siniestro la envolvió. 3 meses después de casarse con Trout Shoe, un herrero de mirada tenue y pasado sospechoso, Sona apareció muerta al pie de la escalera. El diagnóstico: fallecimiento por parto o colapso nervioso. Alguien describió su muerte como desmayo eterno, pero algo nunca encajó. Él la vistió con un vestido de cuello alto y un velo que apretaba su mentón. Nadie, absolutamente nadie, fue permitido para prepararla. El cuerpo era suyo, o lo quería hacer ver así. Incluso su cabeza parecía flotar sin soporte real. Pero hubo quien se negó a aceptar ese silencio. Su madre, Mary Jane Hister. 4 noches seguidas Sona se le apareció, no en sueños. Con voz rota por la muerte explicó cómo la habían matado. Me rompió el cuello. Aquello no era un lamento, era una acusación. El valle tembló. El fiscal exhumó el cuerpo. Y allí estaba la verdad. Un cuello fracturado, tráquea aplastada, huellas de manos que le robaron el aliento. Sona no fue enterrada 2 veces, fue reivindicada. Esa voz que se alzó desde la tumba fue el levantamiento que el sistema no logró contener. Una chispa de justicia arrebatada por lo inexplicable. The itsy bitsy spider went up the water spout. Bienvenidos a Greenbrier County, Virginia Occidental. Una región tan escondida que la niebla no solo cubre la tierra, también silencia los secretos. Era enero de 1897 y la vida allí parecía seguir en pausa. Allí vivía Sona Hister Shoe, apenas 23 años, casada hacía solo 3 lunas con un hombre nuevo en el pueblo, un herrero llamado Trout Shoe. Su unión fue más como voz de viento, rápida,
leve y mortal. El 23 de enero, un niño la encontró tendida al pie de la escalera. No había gritos, solo sus ojos vacíos mirando al cielo. El médico diagnosticó desmayo eterno. El pueblo susurró, muerta de parto. Y el velo, su voz, parecía haber sido apagada antes de tiempo. Pero la voz de Sona no se apagó sola. Fue su madre, Mary Jane, quien la despertó. Tras 4 apariciones seguidas, no sueños, dijo. La joven regresó a pedir justicia. Una vida joven exigía una verdad. Lo que faltaba no era solo justicia, era que alguien escuchara más allá del silencio. Nadie notó que el esposo vistió el cuerpo, colocó un velo estrangulador y rechazó que otras mujeres participaran del ritual del fallecimiento. Una violación de costumbres y una pista muda. Ella no era solo una joven esposa, era un eco reseco de sueños robados. Y lo que ese valle necesitaba no era un entierro, sino una confesión. Fue su voz, más allá del barro y de los pájaros muertos al alba, la que exigió el examen que reabriría todo. Y fue así, en medio del duelo y la quietud, que una voz impensable rompió el sello del silencio. La madre, consumida por el dolor, reportó que su hija no descansaba. Mary Jane Hister insistió, noche tras noche, que Sona le habló desde la tumba. Él me mató, me rompió el cuello. No era una pesadilla, era una acusación cristalina. Su voz cargada de pena logró lo imposible, penetrar la indiferencia oficial. El fiscal, tras largas horas en vela con una madre devastada, accedió. El cuerpo sería exhumado. Justicia estremecida en acción. Y la tierra tembló. El cuerpo abierto al juicio de los vivos. El cuello roto. La tráquea aplastada. Manos invisibles que confirmaron lo que solo un susurro sabía. Imagina a Mary Jane, sola en su casa helada con la memoria de su hija clavada en el pecho, frente al juez, frente al mundo. Susurrar que vio a un fantasma era arriesgar su dignidad, la cordura de una madre. Por días caminó entre el abrazo de la fe y la incredulidad. ¿Podría atreverse a decirlo en voz alta? Afirmar que Sona le habló desde la tumba, que ella le contó quién la mató. Aún así, algo más fuerte que ese miedo le urgía a actuar. Era su hijo, su recuerdo, su amor más fuerte. Esa desesperación empujó ese momento. Cruzó la puerta del juzgado. No era fe, era necesidad. Una madre que solo quería justicia. Ese, ¿no es este el momento de la verdad? Es el latido antes del salto, el instante en que decides si imposibilitarás el silencio. Y ella lo hizo. Imagina a Mary Jane Hister, indefensa, enfrentando el frío del valle y el juicio del pueblo. No era fe lo que la impulsó hacia el despacho del fiscal. Era la furia de una madre que no resignaría el silencio de su hija. Preston creyó o fingió creer. En su despacho revivió el caso, ordenó exhumar el cuerpo de Sona. Fue el acto que transformó el rumor en evidencia palpable. Bajo la escarcha del febrero de 1897, desenterraron la verdad. Cuello roto entre las primeras vértebras, tráquea aplastada, dedos invisibles marcando la traición. No fue un susurro, fue una revelación que quebró la impunidad. No fue el fantasma, fue Mary Jane, esa madre que buscó justicia, armado solo con su verdad. Ese salto consciente inauguró el verdadero juicio y cambió la historia.
Mientras Mary Jane desenterraba la verdad de la tumba, otro personaje clave surgió en la penumbra del silencio. El fiscal John Alfred Preston, el hombre que sostenía en su escritorio no solo leyes, sino el germen interminable del poder humano. Preston no creyó en fantasmas, pero sí en preguntas sin respuesta. Tras horas con Mary Jane, accedió a reconsiderar el caso. Visitó al médico y ese fue otro eco roto. El doctor admitió que su examen había sido superficial. No hubo prisa, solo negligencia. Fue Preston quien validó el camino hacia la justicia. Ordenó la exhumación. Viajó con una nota interna. Actuar pese al miedo al ridículo. Lo que ocurrió después fue una consecuencia que nadie esperaba. Bajo la tierra, entregada a la ley, estaba la evidencia y el horror. La subtrama no era solo el fiscal, era el puente entre lo real y lo imposible, el mundo tangible que, por un instante, creyó en lo inaudible, y lo que se desenterró debió ser su espejo, una madre, una voz, un crimen atroz. Preston representa aquello que falta en toda narración, el hombre que enfrenta la duda y aún así actúa. La justicia comenzó gracias a un hombre dispuesto a escuchar lo que nadie quería creer y a desenterrar lo que nadie quería ver. La tierra aún estaba fría cuando exhumaron su cuerpo. Enero había pasado, pero el hielo seguía adherido al ataúd de Sona, como si la muerte se negara a soltarla. Y entonces, por primera vez, su voz no fue un susurro, fue evidencia. La llevaron a una vieja escuela. No hubo rezos ni flores, solo el eco de pasos sobre madera vieja y el miedo compartido por todos los presentes. El forense abrió el féretro y el silencio se rompió como un grito ahogado. Su cuello, destrozado entre la primera y segunda vértebra, la tráquea colapsada, y en su piel aún fresca las marcas de unos dedos que no acariciaron, sino que apretaron hasta callar su alma. Trout Shue, el viudo, el marido que lloró en público, pero que impidió que alguien tocara el cuerpo, el que la vistió de blanco con un velo, como si su funeral fuera una boda macabra. Era su tercer matrimonio. Los anteriores terminaron en sospechas, tumbas y silencio. Y Mary Jane, la madre, se paró frente a la corte como una mujer rota, pero con una verdad incandescente en la garganta. No soñé. Sona me habló 4 veces. Me dijo quién fue, cómo lo hizo, dónde le dolía. Y no la encerraron, no la ignoraron, la escucharon, porque el cuerpo dijo lo mismo que el espíritu. El juicio fue breve, pero eterno. Los diarios lo llamaron locura, los vecinos, castigo divino, y el jurado, justicia. Así fue como una madre, sola, con el alma deshecha, desafió la lógica, al sistema y a la muerte. Y ganó. Porque a veces el amor no solo sobrevive a la muerte, la despierta. Hasta entonces, la historia parecía una fábula de pueblo, un susurro entre montañas, un cuento contado por una madre desesperada. Pero ese día, el día del veredicto, algo cambió para siempre. El jurado regresó tras poco más de una hora. Las palabras cayeron como piedras en una tumba recién abierta. Culpable de asesinato en primer grado. Trout Shue fue sentenciado a cadena perpetua, y mientras lo llevaban, esposado, la multitud pidió algo más. No justicia, sangre. Planeaban lincharlo, colgarlo en la plaza, quemar su memoria,
con la misma furia con la que él apagó a Sona. Pero el alguacil lo supo, lo escondió en otro condado, lo apartó del final que el pueblo quería y quizás el que merecía, y aún así no escapó de la historia. Murió 3 años después, en prisión, solo, enfermo, sin confesión, sin perdón. Solo un nombre tallado en una celda y una sombra que lo siguió hasta el final. Porque desde entonces nadie lo recuerda como herrero, ni como viudo, sino como el único hombre condenado en Estados Unidos por el testimonio de un fantasma. Y en las noches sin luna, dicen que aún se escucha una voz entre los árboles, no la de Sona, no la de Mary Jane, sino la suya, pidiendo que el silencio lo devuelva a la oscuridad. The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Hoy, una sencilla placa se alza junto a la carretera cerca de Sam Black Church, West Virginia. Cual testigo callado, narra en piedra algo que la historia rara vez reconoce. El único caso conocido en que el testimonio de un fantasma ayudó a condenar a un asesino. Un edificio que antes alojó tribunales aún guarda las voces de aquella noche, donde un jurado escuchó algo más que leyes. Escuchó un grito que venía del otro lado. Sona Histershu yace en una tumba sencilla, bajo un nombre que susurra su leyenda. Pero su historia ya no está enterrada. Se ha convertido en mito, en advertencia y en memoria perpetua que trasciende el silencio. Y ese es el verdadero legado. No fue la justicia humana la que escribió su historia. Fue una madre que se atrevió a creer en lo imposible. Una voz que nació en un lamento y se volvió inextinguible. Greenbrier cambió, pero no solo por leyes o fantasmas. Cambió porque aquella vez alguien escuchó lo que no debía. Y en ese eco avivó una luz que jamás se apaga. The itsy bitsy spider went up the spout again. Así es, jamás se apaga.